Disculpe. Listo, comenzamos, Yacir. 20 minutos nada más, son 5-2. Adelante. Cordial saludo, mi nombre es Yacir Alexander Polanco Herrera y esta es la sustentación del trabajo de grado Percepciones Estudiantiles sobre materialización del derecho a la educación básica en infraestructura escolar Dominguillo, Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Tesis de grado para el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc bajo la dirección del doctor Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado. Planteamiento del problema. Básicamente, el problema está relacionado con la brecha que existe entre el reconocimiento jurídico al derecho a la educación y las condiciones materiales en las que los estudiantes de la institución educativa Dominguillo viven su experiencia educativa. Desde este punto de vista, se ha hecho una revisión en el contexto internacional, nacional y local y se ha encontrado que persiste el problema como tal. A nivel de Latinoamérica, los espacios escolares realmente gozan o presentan precariedad, lo cual genera una tensión en el reconocimiento del derecho a la educación como derecho fundamental, al punto que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 nos lleva a reflexionar y a perseguir la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto está plasmado en un documento de la UNESCO de 2024. En cuanto al contexto nacional, el Ministerio de Educación Nacional en el 2023 menciona que hay unas brechas territoriales entre sectores urbanos y sectores rurales en cuanto a problemas de infraestructura escolar y que estas condiciones materiales, así como están expuestas, inciden en la experiencia educativa. Y en el contexto local, la institución educativa Dominguillo de Santander de Quilichao, Cauca, presenta unas condiciones bastante desmeritorias de la infraestructura escolar y queremos establecer cuál es el grado de reconocimiento que tenemos en cuanto a los estudiantes frente a este problema. Nuestra pregunta de investigación la planteamos de la siguiente manera: ¿cómo perciben los estudiantes de la institución educativa Dominguillo del municipio de Santander de Quilichao la vulneración del derecho fundamental a la educación básica en contextos de aulas físicas precarizadas? En esta pregunta nosotros hacemos que confluyan pues, nuestros sujetos, que son los estudiantes, en un contexto de una sede escolar denominada Dominguillo, y en el cual queremos explorar cuál es la percepción sobre el cumplimiento de ese derecho a la educación como derecho fundamental en un entorno de aulas precarizadas. ¿Qué supuestos teóricos nosotros estamos manejando? En este caso empleamos la teoría de Freire, Fraser y Sen. Freire nos habla de que los estudiantes son sujetos activos y por lo tanto tienen una voz propia y una posición crítica al respecto. Fraser nos habla de la justicia social como una oportunidad para redistribuir y reconocer a los semejantes en la sociedad actual. Y Sen hace un enfoque de capacidades en las cuales estas condiciones pueden potenciar o pueden restringir las oportunidades educativas. Entonces, desde este punto de vista, queremos saber, desde esta premisa central, cómo, cómo son construidas estas percepciones desde el ámbito estudiantil y cómo ellos observan las condiciones físicas del aula eh, eh, en medio de esa dinámica de derecho fundamental en un contexto rural. La justificación la hacemos a partir de cuatro facetas o cuatro aspectos. A nivel social queremos visibilizar la voz estudiantil de un contexto rural como tal y mirar qué aportes se pueden hacer desde la reflexión en primera voz, teniendo en cuenta su observación sobre el derecho fundamental a la educación.
En cuanto a la aportación teórica, nosotros queremos correlacionar el derecho fundamental a la educación con el aspecto físico del aula y extrapolarlo con las percepciones estudiantiles como tal. A nivel metodológico, como estamos en un enfoque cualitativo, utilizando una entrevista semiestructurada, mediante el cual queremos acceder a esas percepciones, a esas valoraciones y a esos significados intrínsecos que los estudiantes le están otorgando a su entorno escolar. Y en cuanto a la justificación personal, pues a partir de esas percepciones, lo que se busca es buscar unos espacios de mejoramiento en la vida escolar como tal. El marco teórico lo estamos nosotros basando en la teoría crítica de la educación de Freire y Girós, quienes son dos grandes exponentes de esta teoría y quienes exponen que la educación no es neutral. Podemos reproducir desigualdades desde la educación o constituirnos como una oportunidad para promover la libertad y la transformación. De ahí la conciencia crítica, el diálogo, la praxis y buscamos la emancipación, básicamente de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes analicen, reflexionen a partir de todas estas vivencias escolares que ellos están viviendo el día a día. ¿Cómo lo aplicamos en la tesis de grado? Pues tomamos los espacios de las aulas físicas precarizadas, medimos las percepciones estudiantiles o establecemos las percepciones estudiantiles y hacemos un análisis con base en el derecho fundamental a la educación. Dentro del análisis conceptual, pues tenemos las aulas físicas precarizadas como unos espacios con condiciones inadecuadas, no aptos para, valga la redundancia, para el aprendizaje. Pues las percepciones estudiantiles, las cuales están relacionadas con esas interpretaciones, significados o valores que los mismos estudiantes le dan a su vida escolar, el tiempo escolar que ellos están viviendo en estos espacios y el derecho fundamental a la educación, que en la Constitución Política de Colombia está plasmado en el artículo 46 y en el artículo 68 como un derecho fundamental y como un servicio. Hacemos una articulación conceptual entre estas tres dimensiones para llegar a establecer con certeza mm, qué está pasando en esas voces y en esos sentires de los estudiantes. Dentro del marco teórico tenemos un análisis referencial que lo hemos sectorizado en América Latina. Hemos revisado, o se han revisado documentos desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica. Hay un documento muy importante en México de Castro, del 2021 que habla del deterioro físico de la infraestructura escolar y cómo esto incide en la desmotivación y la deserción. Y en la Argentina, Pierella habla de aulas físicas precarizadas y la percepción que tienen los estudiantes en cuanto a la exclusión. En nuestro país, en Colombia, se hizo un trabajo en el 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual establece que el departamento del Cauca es uno de los dos departamentos con menor inversión en educación y en infraestructura educativa. Los objetivos. El objetivo general es analizar las percepciones de los estudiantes de la institución educativa Dominguillo en el municipio de Santander de Quilichao sobre la materialización del derecho fundamental a la educación básica en contextos de aulas físicas precarizadas para detectar áreas de mejoramiento de acuerdo al sentir de los menores mediante una entrevista semiestructurada. Ya ese sería el objetivo general y específicamente nosotros se procedió identificando, interpretando y analizando esas voces y esos sentires que se establecieron a través de un instrumento de entrevista semiestructurada. El método, el enfoque cualitativo fue el ideal para este trabajo como tal.
Se hizo un estudio de caso y el alcance fue descriptivo. El escenario fue en la institución educativa Dominguillo. Se entrevistaron 20 estudiantes de octavo y noveno. Sus edades fluctuaron entre los 14 y los 16 años y el muestreo fue intencional. La recopilación de la información, como se dijo, se hizo a través de una entrevista semiestructurada y se utilizó el instrumento guión de entrevista. Se aplicaron unos criterios éticos como consentimiento informado y el desistimiento también, y se les capacitó a ellos frente a ese derecho del desistimiento, dejándoles claro la confidencialidad y el anonimato de la información que ellos iban a otorgar. El análisis de datos se hizo a través del programa Atlas-TIC, que es un programa apto para el método o el enfoque cualitativo. El instrumento como tal ya estaba validado en un documento de Martínez y Marín en el 2018. Entonces lo utilizamos tal cual como está. Se componía de un conjunto de 4 bloques. En el primero se evaluaron a través de 4 preguntas las ALUA físicas. En el segundo bloque, las percepciones estudiantiles. Con 8 preguntas. En el tercer bloque, el derecho a la educación como acceso, permanencia y calidad. Y finalmente un cierre reflexivo donde ellos podían dar opiniones, propuestas de mejora. Dentro de los resultados tenemos que las 3 dimensiones, aulas físicas precarizadas, percepciones estudiantiles y derecho a la educación, se pudo establecer varias cosas. Entre esas, la primera categoría, aulas físicas precarizadas, donde establecimos esta como una dimensión material y unas subdimensiones relacionadas con las condiciones del aula y la experiencia educativa. Aquí está la estructura de cómo se manejó la recopilación de datos, en el cual hablaron en 14 entrevistas sobre deterioro estructural, 3 entrevistas de factores externos como ventilación y temperatura. En 11 entrevistas hicieron alusión a la lluvia y al fenómeno del ruido que se produce cuando llueve sobre los techos en aulas físicas precarizadas. Y en 9 entrevistas hicieron referencia al mobiliario. Todas, en la medida que se fueron dando esas entrevistas, se fue catalogando la información y esto dio pie a unas interpretaciones. La interpretación que extrapola en esta dimensión son que los estudiantes, frente a la precariedad de las aulas, sí la reconocen y reconocen la incomodidad que persiste en ellas, pero interpretan que no es un obstáculo para el aprendizaje. En cuanto a la categoría 2, percepciones estudiantiles, pues esta está relacionada con la dimensión subjetiva a nivel afectivo, cognitivo y participativo. Hago referencia principalmente a la cognitiva, ya que en 13 entrevistas los estudiantes dan razón o mencionan la importancia que tiene el docente frente al ejercicio de la mediación de saberes, y eso es muy importante. Aseveran de que lo más importante es el conocimiento que transmite el docente. Y ahí hay algunos ejemplos. Entonces, el entorno puede distraer, pero no determina el aprendizaje como tal. Finalmente, en la categoría 3, derecho a la educación, que es la dimensión garantista, donde se midió el acceso, permanencia y calidad, los estudiantes hacen relevancia al proyecto de vida y que estudiar es muy importante para el futuro. También hacen una observancia de que en la ciudad hay mejores colegios, como en la entrevista 20. Entonces los estudiantes sí valoran el derecho a la educación como derecho fundamental y piensan en que es muy importante construir un futuro, reclamando siempre mejores condiciones que se deben implementar en el sector rural en cuanto a la infraestructura. ¿Qué conclusiones podemos o se pueden destacar en este trabajo? En cuanto, coloqué primero el derecho fundamental como una garantía parcial en este caso, porque los estudiantes reconocen
que de manera total no se está cumpliendo el mandato de la Constitución colombiana. Sí hay acceso, sí hay permanencia, sí hay aprendizajes, y los estudiantes valoran esos aprendizajes, pero persisten limitaciones en cuanto a la calidad y significativamente en cuanto a la equidad. Porque los estudiantes reconocen que entre zona urbana y zona rural hay grandes diferencias. Eh, Hay otra conclusión frente a la infraestructura que es importante, pero no es exclusiva. Es decir, sí hay unos problemas infraestructurales que tienen que ver con las aulas, pero lo más importante es la motivación que tienen los estudiantes, la motivación que puede otorgar el docente también a través de la preparación de sus contenidos y la mediación de los saberes. Otra conclusión es que la voz de los estudiantes en los términos de Fraser eh, y Sen y Frey son demasiadamente importantes, no se han tenido en cuenta generalmente en los trabajos que se hacen en cuanto a inversión de infraestructura. eh, es importante que se midan estas voces de los estudiantes toda vez que ellos otorgan su parecer y su mirada frente a las inversiones que se puedan hacer en infraestructura escolar, lo que da pie a que puede mejorar mucho el ambiente y la cobertura. En cuanto a la equidad, hay un área de oportunidad, porque al mejorar las aulas se pueden articular la calidad pedagógica, la participación y la reducción de las brechas territoriales. ¿Qué recomendaciones y qué proyección hay para este trabajo? Lo importante y trascendente es que se visibilizó la voz de los estudiantes, cosa que casi nunca se hace en este tipo de trabajos. Eh, se busca es que los estudiantes, cuando vaya a haber una inversión en infraestructura, sean llamados para preguntarles cómo quieren que sean sus escuelas, cómo quieren que sean sus espacios de aprendizaje. Acá en Colombia no se hace. Generalmente esas decisiones se toman en nivel de gobierno central. Eh, Hay unas líneas futuras, ¿sí? Hacer unos estudios longitudinales de forma tal que podamos a largo plazo observar cómo va progresando el nivel de infraestructura, de inversión en infraestructura. En cuanto a la gestión educativa, incorporar estas percepciones estudiantiles, articular la infraestructura digna con calidad y pedagogía con el bienestar, la participación y la equidad, y en los futuros estudios ojalá extender o ampliar la investigación en otros grados, en otras sedes escolares y en otros establecimientos educativos. Aquí están algunas de las referencias utilizadas, de los teóricos, la institucionalidad como tal que nos otorgó peso referencial en este trabajo y que nos permite darle sentido. Muchas gracias. Ahí está mi correo. Yacir, ¿me escucha ahí bien? Sí, señor.